Y eso empezó a mí a generar un cierto choque. Yo decía, pues yo quiero conocer al Señor, pero con todas estas cosas que me colocan día a día, si no oro 3 horas, si no voy de paño, si no me levanto temprano, porque esa es la otra. Si tú no oras a las 4:30 de la mañana, estás frito. Tú no eres un buen cristiano. Y yo no era un buen cristiano porque ni me levantaba a las 4:30 de la mañana, ¿sí? Ni tampoco tenía muchas palabras para decirle al Señor, ni me gustaba andar de paño. Entonces me sentía mal. Cada vez que yo enfrentaba esa serie de situaciones, en vez de acercarme a Dios, lo que hicieron fue como empezar a alejarme. Entonces yo sí voy a ir a la iglesia, pero pues me toca. Entonces el checklist de que tú ya vas a la iglesia. Hoy estuve de paño y hermano, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. Y por dentro, podrido. ¿Sí? Porque para los que saben mi testimonio, cuando yo conozco al Señor, yo todavía estaba en alcohol y drogas. Y llegaba a abrir servicios con el tufo del día anterior. Pero eso no es lo importante es que tú demuestras que estabas de paño y que estás sirviendo al Señor. ¿Sí? Nadie se preocupó por decir, oye, ven, esto hay que dejarlo, hay personas que te pueden ayudar, no. Era hacer y hacer y hacer. De hecho, me presentaron ese Dios que iba a trabajar para mí. Yo estaba recién separado, para los que no saben. Yo tuve un hogar de 17 años, tengo 2 hijos, uno de 31 y uno de 22. Pero me dijeron, ve a la iglesia, que allá tú vuelves con tu esposa. Y yo, no, listo, me voy para la iglesia. Pasó un año, nada, pasó 2 años, nada. Cuando me di cuenta, ella ya se había casado en los Estados Unidos. Yo dije, pero ¿qué pasó, Dios? O sea, si yo vine a la iglesia es porque tú me vas a bendecir, ¿sí? Y empecé un choque con el Señor. Me empecé a alejar, entonces vino un pastor, yo digo, ese pastor lo envió el Señor, y me dijo, Dios te dijo que te iba a restaurar, pero no con la misma persona. Y me dio el verso de David cuando tuvo el hijo con Betsabé, que le dijo el profeta Natán, ese hijo no va a nacer, pero va a nacer uno que va a ser mejor, que va a preparar el camino también para el Señor, que va a enseñar, que va a ser un templo. Y esa palabra la cogí yo, y hoy tengo una maravillosa esposa. ¿Sí? Eso es un regalo de Dios. Entonces, si nosotros colocamos en la balanza nuestra vida natural con nuestra vida espiritual, es lo mismo. Si yo no me preparo para montar bici, pues estaría ahorita la bicicleta ya colgada. Si yo no me preparo para mi vida espiritual, no puedo comer entero. De hecho, todo lo que nosotros, y eso es un consejo que yo les doy, todo lo que nosotros digamos acá, fíltrelo a través de la palabra. Porque a veces hablamos, le colocamos, dice la Biblia que ni siquiera coloques una coma adicional a la palabra, porque lo que es. Y lo que nosotros enseñamos en Viva es eso, la palabra de Dios, para que tú lo conozcas. Esa canción, la tercera canción que dice, yo quiero conocerte más, ese es el propósito de esta serie. Y es que nosotros conozcamos más de Jesús, no como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Pero ese ahora te conozco es caminando con Dios día a día, leyendo su palabra. Porque si solamente nos limitamos al domingo, creo que vamos a estar desnutridos. Entonces, terminando esta introducción, voy a empezar. Y lo primero es, Jesús es Dios. Cuando mis pastores me dijeron que yo tenía que enseñar esto, yo decía, Jesús es Dios. Yo tuve mucho conflicto, por eso cuando nosotros predicamos o nos paramos acá, los primeros predicados somos nosotros. Es cuando me confrontó, yo dije, yo tuve problemas con eso. ¿Cómo decir que Jesús es Dios? Y entonces traje 2 versos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Quiero que los leamos y que miremos algo. Dice Génesis 1, del 1 al 2. En el principio, diga principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien. Juan 1, del 1 al 4. En el principio, repita principio, era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando yo me encuentro con estos verbos y los coloco en contexto, digo, wow, ¿qué quiso decir Juan cuando escribió esta carta? Que en el principio era el verbo. Y esta palabra verbo, yo la subrayé, porque el verbo, o la palabra, en Reina Valera dice, en el principio era el verbo. Pero si ustedes miran la traducción viviente, dice, en el principio era la palabra. O sea que el verbo y la palabra son lo mismo. Para los griegos, cuando escribe Juan cuando escribe Juan, el pueblo judío estaba muy influenciado por los griegos. Entonces él necesitaba comunicarse con los griegos y decirles, en el principio era el verbo. Ellos sabían que era el verbo. El verbo en el griego es logos. Y ese logos era algo infinito, era el todo para ellos. Y lo que les quiere decir es, en el principio ese logos estaba con Dios, pero ese logos es Jesús, ¿sí? Préstame la Biblia que tengo algo importante. Los que tengan su Biblia pueden abrirla en Hechos 17. Esto surgió del Señor cuando habla. Hechos 17, capítulo 22. Hechos 17, sí, verso 22. Dice, ¿ya estamos listos? Dice, entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios es a quien ustedes rinden culto, sin conocer. Es de quien yo vengo a hablarles. Y eso mismo quería decirles Juan, cuando dijo el verbo, eso que ustedes dicen que es infinito, que es el todo por ustedes, de ese es el que yo les quiero hablar, ¿sí? De ese Jesús. Entonces, Juan lo que estaba hablando aquí es que Jesús estaba reafirmando que era la preexistencia de Jesús en la creación. O sea, aquí Jesús participó de la creación. Y cuando estaba preparando el mensaje, yo decía, wow, o sea, no es que sea nuevo para mí, pero cuando yo me encontré la primera vez con este texto, no sabía. Y eso es algo que causa en nosotros los cristianos. No sabemos a quién orarle, si a Jesús, o al Padre, o al Espíritu Santo. Cuando digo Dios, ayúdame, no sé si estoy diciendo a Dios el Padre, o a Dios el Espíritu Santo, o a Dios el Hijo. Pero esto, digamos que es un misterio, ¿sí? Todo es un misterio. Entonces, Jesús es Dios. Y nosotros caminamos con ese principio de que Jesús es Dios y oramos a Jesús porque también es Dios. Pero eso lo hacemos, como le decía ahorita, lo hacemos nosotros en la medida que nosotros tenemos un encuentro con Jesús, que nosotros participamos en esa comunión y somos intencionales en relacionarnos con Él. En el Antiguo Testamento, todo lo que sucede en el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento, es una sombra de Jesús. No solamente está lo que dice aquí que Jesús estuvo en el principio, hay muchas profecías acerca de Jesús. Pero bueno, ya no me quiero adelantar. Jesús participó en la creación. Segundo, Jesús se hace humano. Es otra cosa que a veces nos cuesta a nosotros pensar, ¿Jesús, Dios se hizo humano? Pues sí, Jesús se hizo humano y nos cuesta entender. ¿Cómo entiendo yo que el creador de todo tenga que ser sustentado en los brazos de una madre? ¿Cómo entiendo que va a ser el salvador del mundo esté llorando y agonizando en el Getsemaní? ¿O cómo entiendo que el que no necesita nada en algún momento de su vida tenga sed? Parece incomprensible, pero nosotros en nuestra mente humana somos limitados y finitos y no podemos entrar en la mente de nuestro Creador.
Nos cuesta, pero la única forma de entender lo que el Creador quiere hacer con nosotros es en comunión con Él. Siempre pedimos, Señor, revélate, que te revele tu palabra, pero no queremos pasar tiempo a la luz de la palabra. Es la única forma, en oración y en comunión, que Dios puede revelarse a nuestras vidas. Y hay un verso en Jeremías que dice: yo sé los planes que tengo contigo, ¿sí? Planes de bien y mal, pero yo cómo sé los planes que Dios tiene con mi vida si no me acerco a Él. Esto es como un matrimonio. ¿Cómo sé los planes que tenemos los dos si nunca hablamos? ¿Sí? Y en este caminar cristiano yo he aprendido que el yugo desigual no es que ella sea cristiana y yo sea católico, o que sea mormón. El yugo desigual, ¿cuál es? Que los dos miremos para lados diferentes. Por eso dice la idónea, la que te va a acompañar en todo, en las decisiones son de los dos, el caminar es de los dos, pero si ella mira para un lado, yo miro para el otro, no vamos para ningún lado. En el Antiguo Testamento, como les decía ahorita, hay muchas profecías acerca de Jesús. Todo lo que hablamos en el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Y traje un verso que está en Isaías 7:14 y el de Mateo. Me gusta mirarle el contraste, ¿sí? Porque digamos que así aprendemos. Y así como esta profecía está, este es el nacimiento de Jesús. Está cuando lo traicionaron, cuando lo llevaron a la cruz, está en todo. Y en este dice Isaías 7:14, dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un hijo, dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y en Mateo está el cumplimiento, la profecía y el cumplimiento. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y la enseñanza de hoy precisamente se llama Emanuel, Dios con nosotros. Y cuando nosotros hablamos Dios con nosotros, ¿qué pensamos? Es el que está con nosotros en todo momento, ¿verdad? ¿O hay otro concepto? ¿Que Dios está ahí para cuando yo lo necesite? Como decía Dani en su prédica, el Dios bombero. Cuando yo esté mal, ahí está Dios. Pues sí, Él está ahí. Pero si solamente lo miramos por nuestras necesidades. ¿Y qué significa Dios con nosotros? Yo lo coloqué: Jesús se hace hombre. Dios con nosotros es Dios, Jesús se hace hombre para compartir y vivir con nosotros. Repitamos esa parte: para compartir y vivir con nosotros. Llora nuestras lágrimas, le duelen nuestros dolores, aprendió la palabra y fue obediente. Eso fue Jesús en esta tierra después de que se reencarna. Dios tiene un plan con la tierra y manda a Jesús para que tome nuestra forma, para salvar al mundo. ¿Y eso dónde lo dice? Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su humanidad Jesús se cansó, lloró, tuvo sed, se cansó, lo escupieron, lo rechazaron, se le murió el mejor amigo, estuvo triste. ¿En algo se parecía a nosotros? En todo. Y cuando Jesús viene y toma la forma de nosotros, es porque viene a sufrir lo mismo que nosotros. Por eso cuando nosotros oramos y clamamos a Dios, Él sabe de qué estamos hablando, Él sabe lo que nosotros estamos sintiendo. No es ajeno a la realidad. Por eso Él está con nosotros, nos escucha y nos ayuda. Él va al Padre, intercede. Jesús es el abrazo de Dios dado a los hombres. Dios nos abraza
a través de Jesús. Como que Dios está acá, Jesús y nosotros. Dios quisiera acercarse a nosotros, pero por el pecado no se acerca a nosotros. Manda a su hijo. Dice, hijo, tocó hacer la vuelta ahora. Y Jesús en obediencia escucha a su Padre, porque por eso Él se apartaba a orar, a recibir instrucciones. Y Jesús no hizo nada por su propia cuenta. Siempre todo lo que hacía lo hacía en obediencia. Y a veces queremos nosotros, o nosotros declaramos con nuestra boca, que yo quiero ser como Jesús, quiero tener la mente de Cristo. Jesús es a donde yo quiero llegar. Pero tenemos que pagar el precio también. Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ser obedientes, tenemos que escuchar su voz. Y tal vez estuve en el grupo de Natalia el jueves y la mamá dijo algo bien interesante que a veces nosotros, pero yo no escuchaba a Dios. O sea, César, haz esto. No, nunca lo vamos a escuchar. O no conozco una persona que me diga, yo sí he escuchado audiblemente al Señor. Pero Dios sí utiliza personas. Esos sentires que nosotros tenemos, eso es Dios hablando. Cuando uno dice, Dios me dijo mientras estabas allá, pues yo no escuché, pero yo tuve un sentir. Su Espíritu Santo me dijo, haz esto, ora por tal persona. Tenemos que estar atentos a esas manifestaciones también de Dios. Solo, Dios está acá, está Jesús y estamos nosotros. Y Jesús le dice, ve, abrázalo. Jesús es el abrazo a nosotros para sanarnos, para limpiarnos, para acercarnos a Él y ser transformados. Tenemos que aceptar a Jesús, no para que trabaje para nosotros, ¿sí? Como que es el Dios bombero cuando yo lo necesite, pero después de que me haga el milagrito me aparto, sino siempre, siempre, siempre tener en cuenta que Jesús está con nosotros, está en medio de nosotros, vive nuestra realidad, sufre nuestra realidad. Y cuando estaba leyendo Filipenses 2:6 pensaba y subrayé 3 cosas. Aferrarse. ¿Será que nosotros estamos aferrados a algo que nos impide despojarnos? Porque dice que Él no se aferró a su divinidad, a ser Dios, sino que se despojó. Se quitó ese manto de ser Dios y se hizo igual a nosotros. Y no solamente se hizo igual a nosotros, sino que se humilló, se rebajó. ¿Será que nosotros podemos desaferrarnos de nuestros títulos, de nuestras profesiones? ¿Será que podemos despojarnos de eso que no nos deja acercarnos a los demás? Tomar esa posición de los que están afuera, perdidos, abrazarlos y humillarnos para que ellos conozcan al Señor. Eso fue lo que hizo Dios. En pocas palabras, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Jesús tuvo 2 naturalezas, pero una sola personalidad. No como Superman. Superman tiene 2 personalidades. Cuando está con el cachumbito acá y sin el cachumbito. Dios no. Dios fue una solamente. Y lo que nosotros podemos evidenciar de que Jesús tuvo una sola personalidad, pero tuvo 2 naturalezas. Y esas nos las demostró, porque no es que yo soy Dios, pero bueno, ¿y qué? Y vino a vivir con nosotros, ¿y qué? ¿Se cansó? ¿Tuvo sed? ¿Sí? Esas son limitaciones, se limitó. Me acuerdo que mi abuela decía, que en paz descanse, decía, tan bobito él, ¿no? Dejarse hacer todo eso cuando se podía haber salvado. Pero él tenía un propósito en su vida. Entonces se cansó y tuvo sed. Hay 2 versos también que yo traje. Me gusta traer las escrituras porque pues definitivamente
cuando uno está hablando del Señor, uno como que le pica, ¿será? Venga, ¿de dónde dice que Él tuvo sed? ¿Dónde dice que Él se cansó? Porque yo quiero conocer. Yo quiero conocer cómo es que se monta mejor bicicleta. Voy a YouTube. Yo quiero conocer cómo fue que el Señor superó todas estas adversidades. Si tuvo sed, ¿qué hizo? Descansó. Si estuvo cansado, ¿qué hizo? Descansó. Pero Él lo hizo, todo lo hacía con un propósito. Y era modelarnos a ese Jesús. Pero también a veces vimos dentro de su naturaleza humana también su naturaleza divina. Porque con poder y autoridad, un día se acercó a la tumba de su amigo y le dijo: Lázaro, sal de ahí. Poder y autoridad. En otra ocasión, a partir de 5 panes y 2 peces, le dio de comer a más de 5,000 personas. Ese era Jesús. Siempre actuó en obediencia. Solamente existe un camino a través de la persona de Jesús donde nosotros alcanzamos esa vida eterna que tanto queremos, esa salvación. Solamente relacionándonos con Él Él puede revelarse a nuestras vidas. Solamente a través de Él y viendo su modelo podemos vivir en obediencia total. Él lo hizo. Y la Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. Él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Porque no es que Él haya venido y Él lo hacía porque era Dios. Sí, era Dios, pero también fue igual a nosotros. Se encarnó para demostrarnos que todo lo que nosotros sufrimos lo podemos sobrepasar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué nos impide? O sea, siempre hay un obstáculo que no nos deja ir más allá. Todos queremos orar, todos queremos leer su palabra, todos queremos empaparnos. Y si hay algo que a nosotros, esto lo iba a decir al principio, lo voy a decir ahorita, pero el que yo esté parado hoy aquí es un milagro de Dios. Cuando yo tenía, no sé, 7 años, yo era de las personas que pasaba el tablero y colocaba la tiza y se me iba todo el conocimiento. No sabía qué hacer, me paralizaba. Desde ese momento yo nunca más volví a hablar en público. A mí me decían: pase al tablero, no paso. Le voy a poner 0, póngalo. No pasaba al tablero. Pero cuando conozco al Señor, hubo una pasión por Él. Señor, yo quiero predicar. Yo quiero llevar tu palabra. Yo quiero pararme delante de las personas y enseñarle. Pero verdad que yo para eso no nací. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, empezó a prepararme. Y aquí en Viva, no porque estemos acá, pero aquí en Viva nos dan la oportunidad de que nosotros podamos desarrollar ese potencial y decir: Señor, aquí estoy, yo quiero servirte. Y si esta es una forma de servirte, porque yo sé de dónde me sacó Él. Él me sanó de las drogas, del alcohol. Yo sé de dónde me sacó Él. ¿Cómo no le voy a servir? Le decía a mi esposa que quiero mandarme a hacer un tatuaje que diga: Tetelestai. La deuda fue pagada. Gracias, soy china, pero me dejó la mitad. La deuda fue pagada. No es por obras. Yo ya lo hice. Es porque te amo. Y eso tiene que quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque a eso vino Jesús. A salvarnos. ¿A salvarnos de qué? De esa muerte. La paga del pecado es muerte. Y no es una muerte física. Si yo peco, entonces me morí. No, es una muerte espiritual. Ese es el obstáculo que el enemigo coloca para nosotros no acercarnos a Dios. Y lo he compartido con varios amigos, con varias parejas. Oye, ¿la embarraste? Sí, la embarré. Acércate al Señor. No, yo ya no vuelvo a la iglesia, yo ya no quiero saber nada de Dios, yo ya no soy digno. No, ahí es cuando Dios te quiere ver. La iglesia nos enseña: tienes que ser bueno para que Dios te acepte. No, tienes que estar mal
para que Dios trabaje en ti. Por eso envió al Mesías. Los dioses griegos, ellos pedían sacrificios. Hazme sacrificios para que yo te ame. Jesús se hizo sacrificio. Toda la gloria sea para el Señor. Jesús es el Salvador de cada persona. Cuando al principio de la enseñanza dije, en la introducción, que puse fotos donde yo estaba solo desafiando esos terrenos, cuando yo estaba solo con mi bici en esos lugares, es porque la salvación es personal. Jesús es la salvación de cada persona que decide creer. ¿Y dónde está eso, viejo César? Juan 3:16. De tal manera. Y ese de tal manera, cuando yo miraba ahí, bueno, ¿y de tal manera qué es? Es algo vasto, o sea, de tal manera, algo grande, algo extravagante. O sea, de tal manera te amó Dios que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. En Jesús hay una riqueza invaluable. Por eso, como lo repetí ahorita, el objetivo de esta serie es que nosotros conozcamos a Cristo y podamos vivir con Él y podamos caminar con Él, pero no los domingos acá, sino día a día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Venimos el domingo, Señor, gracias porque a pesar de todos los obstáculos o de los logros que hubieron en la semana, hoy estoy aquí dándote gracias. ¿Y por qué les digo que es para nuestro caminar y para nuestro peregrinar en esta vida? Es porque, no sé si han escuchado de los 7 yo soy. Eso lo encuentran en el libro de Juan. Y dice, yo soy el pan de vida. Eso que me trae confianza. ¿Por qué? Porque dice, yo soy el pan de vida. El que confía en mí, nunca más tendrá hambre. El que cree en mí, no volverá a tener sed. Confianza. Yo soy la luz del mundo. Ya no andaremos en tinieblas. Ahora sí podemos ver, como que quita el velo de nuestros ojos. Yo soy la puerta. El que entra por mi puerta será salvo y encontrará pastos. Yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Yo soy la resurrección y la vida, que aunque estés muerto, vivirás. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Él nos revela al Padre, porque dice que solamente a través de Él conoceremos al Padre. Yo soy la vid verdadera, es la vida. Sin Él no podemos hacer nada. Cuando yo leo esto y lo pongo en práctica en mi vida, no quiere decir que aprendiendo esto ya no volvió a llegar al recibo de la luz. No, van a seguir viniendo problemas, van a seguir viniendo obstáculos, pero yo sé a dónde voy. Desde que yo conocí al Señor, dejé de ser mentiroso. Antes yo, por todo, mentiras. Mi esposa me decía, pero ¿para qué dices mentiras? Diga la verdad. No sé, es algo innato, algo que crecía dentro de mí para decir mentiras. Cuando yo conozco a Jesús, mi vida empieza a ser cambiada, empieza a ser transformada. No volvemos a ser los mismos. Y hemos visto por 2000 años a Jesús transformando vidas. Y hace una semana, creo, estaba en el celular y me encontré, ¿ahora qué es? ¿X o Twitter? X. En esa app X vi el ex cantante de los Backstreet Boys, que se llama Brian Littrell, o bueno, Brian, vamos a decirle Brian. El Brian fue transformado por Jesús. Y él dice que conocía a Jesús,
que es un hombre feliz, se bautizó en el Jordán y que ahora vive sin excesos, sin alcohol y sin drogas. Ya vemos cómo Jesús está transformando al mundo. Jesús también puede transformar tu vida. Para ir ya aterrizando el mensaje, me quedan 19, 18, 17. Dios se hace hombre. Jesús es Dios, perdón. Jesús es Dios. Y lo segundo, que Jesús se hace humano. Ninguna religión ha expuesto a su Dios de esta forma. Los dioses griegos, ¿qué hacían? Estaban en su trono, en el Olimpo. Y desde allí juzgaban. Tú no puedes hacer. Desde allí castigaban. Y si tocaban a alguien, quedaban impuros y malditos. Hace tiempo vi la serie de vikingos y veía cómo ellos, las personas, los vikingos, hacían sacrificios en nombre de Dios. Entonces, por Dios, mataban gente. Y si mataban gente, entonces iban a ser bendecidas sus aldeas, sus tribus, y por ende ellos también iban a ganar la guerra. Y yo decía, wow, y todavía nosotros estamos en eso mismo. Nosotros todavía queremos hacer sacrificios para que Dios nos bendiga. ¿Se acuerdan de Tetelestai? O sea, nosotros ya no tenemos que hacer ningún sacrificio. Dios nos ama y punto. Y tú no tienes que hacer algo tan bueno para que Dios te ame más. Ni algo tan malo porque Dios te ame menos. Jesús te ama. El Cristo te ama. Y en Cristo Jesús la historia es totalmente diferente. Aquí vemos a un Jesucristo que viene a este mundo, se vuelve como nosotros, camina con nosotros, nos enseña a vivir esa vida en obediencia. Y qué bueno que nosotros entendamos eso y empecemos a caminar. Aquí en Viva nosotros predicamos, enseñamos, pero también tienes que llevarte algo para tu casa. Si solo te llevas que con Jesús puedes caminar día a día y con esos 7 yo soy, check. Pero no solamente que lo aprendas, sino que lo vivas día a día. ¿Quién solo como Él? ¿Quién digno de adoración? Solo Él es quien nos modela ese ejemplo. Y una nueva humanidad. Si la gente conociera más de Jesús, habría menos maldad. Si la gente conociera de Jesús, habrían menos matrimonios rotos, menos hijos perdidos. Y hay una canción que ahorita la vamos a escuchar, donde dice que yo quiero ser transformado hoy. ¿Para qué? Para anunciarle a los demás. Porque esa es nuestra tarea. Nuestra tarea sí, chévere. Se sabe la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero no la aplicamos, pero no la compartimos. Recuerden que nosotros somos libros abiertos, y cuando esos libros abiertos es que la gente nos está viendo cómo caminamos, cómo actuamos, cómo tratamos a nuestras esposas, cómo tratamos a nuestros hijos. Tenemos que quitarnos ese velo. Solo Cristo Jesús se hizo siervo para hacernos a nosotros hijos. ¿Queremos vivir como hijos o como esclavos? Así que yo me quedo con Él. Tócame esa diapositiva, Juanda, por favor. Y eso es para que lo llevemos. Yo me quedo con Él, no con el que afirma ser sabio, como Confucio, o con el que afirma ser iluminado, como Buda, o con el que afirma ser un profeta, como Mahoma.
Yo me quedo con el que afirma ser Dios en carne humana, el que declaró antes que Abraham fuese, yo soy, y lo demostró.